Estamos de regreso en Café Cortado y como lo dejamos anunciado, estamos con Mariano Cerda, que es ingeniero comercial, pero además es escritor, editor, el autor y todas las cosas que hay que hacer para poder tener 2 libros, a falta de uno, 2. Sí, ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero que salga vivo de aquí el programa. Aquí. A medio morir saltando, como decía. Sí, ya estamos. Ya le pegué el resfrío a todo el mundo. Ya vais de salida ya. Sí. Bueno, el muero. Sí, tenemos 2 opciones. Llegamos a Santiago todos vivos o alguien se nos queda en el camino. Van a tener que sacar un convenio con alguna. En algún centro médico, alguna cosa. Oye, Mariano, primero que todo, ¿cómo está ahí? Muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Café Cortado. Este Café Cortado, que hoy día es Café Cortado, pero no está Café Cortado. Estamos tomando solo agua, estamos muy bien portados. Muy bien. Copeteado, exactamente. Oye, quiero saber por qué nace este libro. ¿En base a qué? Mira, mi primera chaucha es un proyecto integral y transversal de educación financiera que primero partió como una idea de un libro. Pero este libro, que aquí ven que es el primer libro chileno que tiene el sello de educación financiera para niños y niñas, pero, y lo ves ahí que no son 2 libros, son 2 tomos que pertenecen a un mismo libro, porque tiene una historia. Lo que pasa es que cuando lo presenté tenía 250 páginas y para un niño de 7 a 12 años era una enciclopedia. Era complicado. Lo sacamos de la imprenta justo en ese minuto y lo alcanzamos a partir en 2 tomos, el tomo 1 y tomo 2. Pero la historia que está detrás de esto es lo interesante también, porque dentro de las oportunidades que tuve durante la pandemia, yo ahí liquidé todos los negocios que tenía antes que tenían que ver con eventos. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a desarrollar negocios de e-commerce. Y ahí pasé a Estados Unidos, estuve en México, Argentina, en distintos lugares de Latinoamérica y allá con el público de Miami. Y me di cuenta que había una escasez de educación financiera tremenda. Tanto como yo, como muchas otras personas preparadas y personas... ¿Pero allá o acá también? No, en todos lados. En todos lados. General. Sí, en general, en toda Latinoamérica la tasa de estafa era tremenda, que estafa financiera. Por desconocimiento y también porque te prometían cosas y la gente tiene necesidad y se aprovechan también de eso. Es obvio. De la idiosincrasia y todo eso. Entonces, dentro de todo eso yo volví, empecé a hacer un podcast de educación financiera, que es de inversión, educación financiera y emprendimiento. Y esto yo lo lancé en junio, pero me demoré 1 año y medio en escribirlo y tenía que ver con dar una solución desde la base con respecto a la escasez de educación financiera. Y por eso nació este tema para los niños. Pero primero yo había escrito un libro para adultos. Ya. Y ahí me di cuenta que está bien, tenemos que solucionar los problemas de todos los adultos que hemos pasado por DICOM, problemas con las tarjetas. Yo creo que ahí golpeo a muchos los que nos están viendo, escuchando en todos lados. Estamos todos agónicos. Muchos tuvimos esa visita y algunos tenemos descuentos eternos. Los eternos. Claro. Tú abres DICOM. Servicio Impuestos Internos. Claro, no abre, como que tenemos cuenta preferencial. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Los adultos ya tenemos sesgos políticos, socioeconómicos, y somos brutos, y cambiar un mal hábito cuesta mucho. Y es un proceso que demora, pero damos una solución. Pero ¿qué pasa con todo lo que viene atrás? Porque todos los que estamos estresados financieramente, con problemas financieros, lo traspasamos a nuestros hijos, sobrinos, todos los niños. Entonces, ¿qué hacemos? Solucionamos también acá arriba a los adultos, pero algo había que hacer más atrás. Y ahí fue cuando dije, me tengo que ir a la base con las nuevas generaciones, que son los niños, y la OCDE dice que a partir de los 7 años se forman los hábitos financieros. Entonces dije, y me metí ahí, y nadie se había metido ahí. Y yo digo, no tengo que descubrir la pólvora, sino lo que hice fue aprovechar una oportunidad que estaba tangible ahí, que me di cuenta en este estudio que hice, y empecé a desarrollar el libro Mi Primera Chaucha, que es el inicio de mi éxito financiero. Pero el proyecto como tal es Mi Primera Chaucha, que es de educación financiera transversal, que abarca 4 libros. Desde los niños, hay un manual de educación financiera para padres, que está en desarrollo, y el libro para adultos, que es el Vivir con Chaucha, y termina hasta con un plan de retiro. Gente que tiene 50, 55 años, que se da cuenta que se te está acabando el camino laboral, que te quedan 10 años,
y no tenían ni un ahorro, ni un buen hábito independiente de lo que ganan, porque mucha gente cree que los problemas se solucionan ganando más. Es y no es así. que la gente toda cree que la plata sale de los árboles. Bueno, ese es un tema que pasa con los niños aquí. Gasta, no te preocupes, gasta nomás. Que, anda el cajero y el primer... No, y los más chicos te dicen, pero si tenés tarjeta. Bueno, y ahí te das cuenta que hay No un veis tema con cuánta los plata niños. corre, sí, po. Fíjate los niños cómo te responden, papá anda el cajero. Me pasó con mi hijo Martín, que de hecho es uno de los protagonistas, y Sofía, mi hija, que también es la otra protagonista, que tiene que ver con eso, y tiene que ver con mi historia, porque yo también tengo una vivencia familiar donde ahí descubrí, o todos descubrimos, que el dinero puede ser una herramienta para traer buenas cosas, pero también es motivo de conflicto. Siempre. El tener y no tener, incluso el tener también puede traer conflictos, porque hay gente que ahorra y no disfruta. Entonces, cuando chico empiezas a tener esos El egos dinero que no hace la felicidad, pero ayuda. la compra. Bueno, entonces de ahí en adelante, en mi vida marcó muchas cosas el tema del dinero, y quise yo ahora traspasar con conocimientos, tener una buena relación con el dinero que te va a ayudar el día de mañana para tomar buenas decisiones financieras, porque lamentablemente esta vida se vive con plata. Y para que ustedes sepan, y todos los que nos están viendo, el mayor causal del estrés en Chile, o las mayores enfermedades con respecto al estrés, se causan por problemas financieros. Sí, pues. Y ese es un tema. Entonces, por eso creé este libro, y creo que había que ir a la base para que de esa manera el día de mañana tengamos generaciones financieramente empoderadas. Y no solamente que aprendan a tener dinero, que aprendan a ser solidarios y todo. Porque en este libro hay un capítulo que habla de la solidaridad y habla de la donatón de la sonrisa, que me basé en el incendio que hubo en la quinta región. Y justamente cómo la sociedad se une para ser solidario, y tiene que ver con un buen manejo del dinero, cómo yo ayudo, etcétera, etcétera. Entonces, como bien integral en ese aspecto. Oye, Es Mariano, todo un tema. esto busca entrar a los colegios, Sí. busca ser paralelo o debiera ser un ramo. Mira, sirve para todos los todas las anteriores. La alternativa de ahí, todas las anteriores. Sucede que yo cuando escribí este libro, me demoré 1 año y medio, trabajé igual con un focus group donde había un psicólogo, me lo analizaron directores de colegio, orientadoras educacionales, y lo preparé en base a los lineamientos del Mineduc. En mi vida había leído tanto, la ley de educación, los lineamientos del Mineduc, era una locura. Acá en Chile manejamos un tema que se llama Autoflan, que es el tema para la educación financiera, y hay material, pero no lo ocupan, porque también es fome. Hay que decirlo como es fome, y no lo aplican como tal. Entonces, como todo buen proyecto queda en el camino porque no le hacen la campaña, incluso marketing, necesaria de ir a los colegios, hablar de la importancia de estos temas. Entonces, por eso quise abanderarme con el tema de mi primera chaucha, y cumple con los lineamientos del Mineduc. De hecho, es una historia que, si te fijas, tiene un buen tamaño de texto, pero también tiene ilustraciones. Tiene un Y tiene actividades. Tiene monitos, pues, para que sea Sí, lectura más rápida. De hecho, esos están cerrados para que ustedes después los regalen ahí con sus Los vamos telespectadores y todo. a sortear los libros. Exacto. Y bueno, Y en colores. sí, en color. Y cada capítulo trae una actividad que se puede hacer. La gráfica. Sí. Fíjate que se puede hacer en casa, porque llama la complicidad familiar con los papás, pero también en el colegio con los profes. Pueden hacerlo con los niños. De hecho, ya estamos en algunos colegios y los niños se lo pelean en estos minutos que le dicen que tienen comprensión de lectura y lo quieren leer. Entonces, Eso es muy bueno. lo que pasa es que también a través de la historia, lo que más me costó fue decir cómo llevo a los niños. Contar esa historia que ustedes van a leer ahí era la complejidad más grande que tenía. Oye, porque la teoría es una sola. Esto es muy bueno. Actividad para el lector. Diario de gasto semanal. Yo me acuerdo cuando uno era chico, le daban plata y te decían, toma, tenés plata para la semana. Y te gastabas la plata en un día, po. Bueno, eso también tiene que ver con el diferenciar deseos de necesidades. Como tú dijiste antes, estábamos hablando, no lo quiero, pero lo necesito. O lo quiero, lo necesito. Entonces, y no se trata de no gastar, sino que de programarse. Uno puede tener esos caprichitos, cosas que uno se quiere regalonear, porque también convengamos que de repente tuvo un mal día, sobre todo algunas amigas, las mujeres, tuve una mala semana, voy y me compré un par de botas nuevas y después, la tarjeta. Hay que pagar. Y les ha pasado que nadie mira la tarjeta durante el mes o a fin de mes, como que no quería, y te llega el estado de cuenta y pagáis nomás y te haces como el loco. Bueno, esos temas tienen que ver también con un tema que se llama la psicoprevención financiera, que tiene que ver con el estrés financiero que te causa muchas cosas, que uno tiene actitudes que son hábitos
que te lleva a hacer esas conductas que después uno se arrepiente. Tarjetazo nomás, Chuta, lo listo. gasté, el tarjetazo. Ahora, y por eso de repente sale el tema, el sistema está bien o está mal, o simplemente no nos enseñaron a usar el sistema, si ese es el otro tema. Si uno tiene que ser súper honesto. En el colegio nosotros no nos enseñaron educación financiera. Y ojo. Solamente nos enseñaron religión. Y es lo mismo que el meme. Dios proveerá, uno no sabe cómo pagar la cuestión. Sí, te encalilla y nomás. Y pasa otro tema en el colegio. Nos preparan para trabajarle a alguien. No te preparan para emprender. Eso es verdad. Cuando tú salís y ustedes que hacen que esto es un emprendimiento y todo, nadie te lo enseñó. No. Porque te pasan economía, te pasan finanzas, te pasan temas tributarios. Pero el tema tributario no te lo pasan como es la realidad. No te hablan del servicio de impuesto interno y todas las normas. No, y cuando estudias contabilidad, incluso los contadores dicen, no, si no te enseñan todo. Porque todas estas profesiones también después pasan a ser emprendimientos. Yo quiero tener mi empresa de contabilidad, yo quiero tener mi empresa de inversiones, yo quiero tener mi empresa de comunicaciones. Pero nadie te enseña la gestión integral que hay detrás de esto. Es súper importante salir a trabajar para conocer cómo funciona una empresa, para tener las nociones básicas de cómo puedo yo llevar después mi emprendimiento, ¿cachai? Pero eso no te lo enseñan en la universidad ni en el colegio. El paradigma era que nos enseñan a trabajar para alguien. Y ahí es donde hay que romper esto y empezar a insertar cosas que sirvan como este libro Mi Primera Chaucha, porque también fomenta el emprendimiento. Que los niños a través de actividades descubran que pueden generar sus chauchas. Está el tema de la mesada. ¿Te dan mesada? ¿Me la gano, no me la gano? O el papá te pasa mesada para que te quedes callado. Hay que decir las cosas como son. Sí. Toma, ahí tenés lucas. Pero también hay formas que propongo, por ejemplo, tareas extras, que los niños se complementen con los papás. Oye, ya lávame el autito, límpiame el auto y te gané unas chauchas. Y ahí va ahorrando. Y ahí empieza toda una conducta. Entonces los niños después, cuando son más grandes, saben manejar su dinero. Saben que la plata Sí. se gana con esfuerzo. Sí, y esto es trabajando. y es para todos los segmentos, porque tú tienes gente que no tiene recursos y me dicen, pero es que el que no tiene dinero. Bueno, hoy en día nadie me puede decir que no hay una moneda de 10 pesos en una casa y tú puedes ahorrar de una de 10, 2 de 10, 3 de 10, es que es muy poco. Y hay un problema acá en la cabeza que de a poco se crea mucho, pero tienes que formar el hábito. Entonces no pueden decir, es que yo no tengo. Oye, fumáis, sí, fúmate una cajetilla menos, Yo po. siempre digo lo ¿Cachai? mismo. Tomáis, tómate un trago menos. ¿Te gusta tomar café? Porque el café... Estoy pegando mucho, pero sí. pero es... Yo fumo y de verdad Sí. que yo no tengo problemas. Yo cuando digo, ya, ok. ¿Cuánto hay que...? Ya, digo, ya, toca que 10 cigarros menos. Pero uno hace el ejercicio al eso tiro. uno lo tiene que hacer. ¿Cachai? Y entonces... Y lo mismo con el café. Bueno, nosotros cuando hablamos de repente de que hay ayuda, donación Oye. y todo el cuento, es ya, no te tomé un café de más y dona el café. Oye, yo mismo tengo café en la oficina y me voy a comprar el café, po. A la cafetería abajo. Entonces hay uno... ¡Tarán! ¡Tarán! Tanto. Entonces, son cosas que uno no se da cuenta, Va pero a hay que comprar el trabajarlo. peor café. Y eso pasa porque Barriga. de niños, y aparte que vivimos en una sociedad súper consumista, que te arrastra a consumir. Entonces, si no somos responsables con nuestras nuevas generaciones, vamos a pagar caro el error el día de mañana. Entonces, por eso es importante hacer este Sí, el tipo de consumismo cosas. es fuerte. Porque ahora están todos consumismo. Consumimos zapatos. Ahora, pues, pantalones. estos años les ha tocado así, pues, o sea, ha Estaba estado difícil. complicado. Ahora, nunca nos enseñaron a ser emprendedor. En la universidad menos. En ingeniería comercial te daban unos ejemplos que yo morí porque eran todas unas tremendas empresas. Yo les decía, oye, pero ¿cómo si esa no es la realidad? No, po. Y te hacen analizar Sí. esos casos de éxito gigantes, Sí, empresas po. grandes, pero... Ya, pero sí es lo mismo cuando tú te dicen los encontrás con coach. algo- Sí, po, y te preparan para trabajar para ellos. No Sí, te sí, dicen pues, no. el cómo, ¿Cómo? llegar a ser una así de grande. Por eso es importante tipos de programas como los que tienen ustedes, otro que hago yo, los que sea, donde tú comunicas a través de la experiencia cómo se logra Es que, llegar ¿sabes a qué? hacer las cosas y no con una teoría. ¿Sabes qué, Mariano? Lo que pasa es que además anda tanto coach Oye, sí, Ese otro tema. y todos son especialistas. Fíjate que yo soy coach financiero, pero yo estoy acreditado por una institución internacional que me acredité en Estados Unidos, la ISMF, que es la International Coaching and Mentoring Federation, y que tiene una acreditación internacional, y hay otros que dicen que soy coach. Pero yo he hablado con un montón de personas y el coaching tiene una profundidad muy grande. No se trata de ser coach como de un equipo de fútbol, no es dirigir algo, es transformar personas. Y ahí hay una brecha muy grande con los que se dicen ser los famosos coach Coach. de todo. O Es que sea, ahí lo que pasa es que la gente cree que porque va a dar una charla, y aquí me voy a poner pesada, me voy a poner seria. Cree que porque dan una charla
ya son coach. El coach es todo un entrenamiento. Exacto. Es hartas lucas de inversión. Entonces, de verdad que ya tanto coach y tanto no, que yo soy especialista en esto, ya aburro. Y un motivador no es necesariamente una persona que hace... Uno motiva, dejáis de motivar y dejaste a la persona ahí. El transformador motiva, pero genera una transformación que queda algo recurrente en la persona. Si no, no sirve el camino ahí. Te motivo, es como te tiro la pelota y después te la quito. No, tiene que haber una transformación. Se ha abusado de los coaches. Exacto. Sí, se ha abusado. Hay unos personajes que deambulan por todos lados y uno los ve en LinkedIn. Hasta los políticos ahora son coaches. Sí. En LinkedIn. Sí, LinkedIn, LinkedIn en la cuna De de... los coaches, de los CEO. Sí, sí. CEO. Y tú cuando conversáis con ellos, los entrevistáis y te dicen, no, la verdad es que yo trabajo yo y mi hijo. Entonces, ¿cómo te ponís que soy el CEO? Y no saben ni qué significa la sigla. Tampoco. Tampoco saben. Porque además hay muchas siglas que están todas en inglés. Ajá. Y los CFO, los chief, no sé cuánto, la cuestión. Y tú dices, Ay, ¿para qué te digo en chef, marketing? el marketing ni hablar. Bueno, Tal vez sabe de marketing. El marketing es el marketing, por eso es así y es por donde se vende, la parte visual, en cómo comunican y todo, pero eso, por eso es importante diferenciar el tema de los coaches también. Es un temazo. Oye, Mariano, pucha, qué entretenida la conversa. De verdad que muchas gracias por acompañarnos. Tiene un podcast. Sí. ¿Sí? Y pase todos sus datos avisos. Oye, Así ¿por que, qué no nos pasáis el podcast? ¿por qué no está Minería TV con nosotros? Vamos, pues yo feliz. ¿De verdad? Oye, pero vamos a hacer, el tema de la Mariano, minería- ¿tú sabes lo que significa Hay- la televisión? Sí, sí. Firmemos al tiro con Listo. una mano. Ya. Listo. Mira, yo ahora estoy Por sacando, favor. yo estoy sacando El Inversor Serial, que es mi podcast, que es ahí, ¿no es cierto? Ese. Yo lo partí en radio, UCB, y después tuve la oportunidad ahora, va a salir al aire por BioBio TV, el programa El Late, que entrevisto exministros, personas con más Ya. conocimiento respecto a la educación financiera, inversiones y emprendimiento. Perfecto. Y logré llegar a eso, y ahora también voy a sacar este podcast radial, que es más educacional en Finanzas con Inteligencia, también por tele. Pero también hay un tema, ustedes que están en Minería TV, las comunidades mineras tienen mucho por recibir, o sea, las compañías mineras y todo tienen mucho que aportar a las comunidades donde tienen su impacto. Y el tema de la educación financiera es algo primordial que se debiera insertar en esas comunidades, porque es lo que te va a hacer que, convengamos que el minero pasa siempre trabajando y está la familia, que está una mamá con un niño, y es bueno que se eduquen en estos temas para que empiecen a desarrollar sus emprendimientos y hacer otras cosas también, y así la sociedad crece. Es súper importante eso, así que yo feliz de Ya. hacer algo con Vaya a ustedes ir a- allá. Vaya a ir al EPMD. Emprende No tuve o sea, voy a ir a dar una vuelta, pero no alcancé a estar como para ir de expositor ni nada. He estado en otras exposiciones, como expositor en otras charlas, porque también me estoy preparando como mentor coach internacional para ser speaker internacional. Ya. Me encanta ese tema de comunicar estas cosas, subirme y a dar charlas. Ya, Así ¿puedo que, contar cuando una quieran cosa? invítenme, yo Cuando- feliz. y voy a contar- acá de Viña. Yo soy o sea, tengo mi oficina en Viña, vivo en Limache, trabajo en Santiago, del Viña, mundo. estoy para todos lados. Es del mundo. Sí, y paso viajando también, ahora venía llegando de México y andaba en Uruguay también, así que así hay que Se supone moverse. que nosotros vamos a estar en el Emprende tu Mente. Nosotros así vamos a que- estar ahí, así que te Ahí vamos a estar esperando. sí, pues, ¿cuándo es? Voy a ver, finales de 22, 22 de noviembre. 21, 22, 23. Van a estar ahí. Transmitiendo. Ya, pues invíteme, yo feliz. Ahí Ya, voy a meter la vamos. cuchara, yo feliz. Y hablamos ahí de educación financiera justo en Uy. en ese lugar que es tremendo para eso. Que es el paraíso para hablar de educación financiera. pues. Así es. Luis Así que. Ocallo. Ya, Listo, no andes pelando, no andes Ya, pelando. me ven ahí, entonces, Ya, quedo ahí, quedo redes grabado y listo. sociales, Yo voy. redes sociales. Perfecto. Me pueden seguir en mariano.cerda en Instagram, en marianocerda.com, mi primera chaucha en Instagram y el inversor serial también en Instagram y en YouTube. Ya, ¿saludos para alguien? Para todos los que nos están viendo, para mi familia que me apoya un montón en estas locuras de emprender, pero sobre todo emprender con propósito. Y para mi equipo de trabajo, a todos. Y agradecer a ustedes que se pasaron por invitarme, porque esto hay que comunicarlo. Me encanta. Muchas gracias. Vamos a regalar los libros, así que Sí. Nosotros vamos a una pausa. Pausa, sí. Comercial y volvemos con el segundo bloque. el segundo bloque en Café Cortado.